Jo deia, en Francisco Marco segurament els hi sona el nom perquè és un dels detectius que més se n'ha sentit a parlar en els últims anys. Recordem, ell va ser qui va organitzar la gravació de la conversa entre Alicia Sánchez Camacho i Victoria Álvarez, recorden? L'ex d'en Jordi Pujol Ferrusola. Ara, aquest home ens proposa un llibre que de ben segur aixecarà ampolles i susceptibilitats. Es diu Cazando Infieles. El publica l'editorial Corre la Voz i és un manual per a aquelles persones que creguin que la seva mitja taronja els està posant les banyes, o pels infidels més professionals, aquells que no vulguin que els xampin. Francisco Marco, molt bon dia. Muy buenos días, Noemí. Perquè, de fet, vindria a ser una miqueta això, no? Aquells infidels que no volen que els enxampin, aquí poden trobar molt bones pautes, també, per salvaguardar la seva intimitat. Bueno, obviamente cuando uno escribe cómo cazar infieles o cómo saber si tu pareja te es infiel, si se lo está siendo, pues quien lea este libro para intentar evitar que le enganchen, pues obviamente puede encontrar las herramientas por las que un profesional al final iríamos a buscarlo o lo engancharíamos siendo infiel. Por lo tanto, al final uno puede tomar las precauciones necesarias para evitarlo. Diu que la infidelitat perjudica greument la salut, fins al punt d'arribar a matar, fins i tot. Bueno, existen personas que han matado a terceros porque le estaban siendo infiel y Mira, Otelo. personas que se han suicidado porque le estaban siendo infiel, ¿no? Por lo tanto, la infidelidad mata. Es un juego de palabras. Lo que en realidad la infidelidad provoca es muchísima desazón, como cualquier otra ruptura de un contrato, ¿no? Y si ya los contratos mercantiles nos provocan dolor al romperse, pues ya si en este contrato hay tantas emociones como las de un matrimonio, las de una pareja, pues entonces, claro, al final daña muchísimo. Home, el que seria millor és que t'ho expliquessin o que ho fessin també que no sospitessis, però clar, generalment sempre hi ha indicis. De fet, quan algú va a buscar un llibre com aquest és perquè alguna cosa ja li ronda el nas. Bueno, sí, el libro está dividido en tres partes, ¿no? En la primera se marcan los indicios por los cuales, por toda la experiencia que nosotros tenemos, pues se está pudiendo producir la infidelidad, que no sea que no es que signifique que se está produciendo, y a partir de ahí pues se les dan las herramientas para que cualquier persona pueda descubrir si realmente eso es así, y una tercera parte donde que al final es la que menos repercusión tiene y para mí es la más importante, que es cómo enfrentarse al infiel, ¿no? Porque al final cuando todos nos hemos enfrentado, tanto profesional como personalmente, a un caso así, pues acaban llamándote loco, acaban llamándote zumbado y por lo tanto hay que saber muy bien lo que estás diciendo, cómo lo estás diciendo, para poderte enfrentar a esa persona i obtenir una verdad. Home, de fet, el llibre ja ho explica, no? No només saber-ho, sinó, a més poder-ho demostrar, tenir proves que certifiquen doncs, que allò és real i no t'ho estàs inventant, no? Que acostuma a ser un dels arguments dels infidels, de tu veus fantasmes a tot arreu. Sí, el argumento clásico es estás loco, y así empieza el libro, ¿no? Recordando un amigo mío que hace poco tiempo me llamó un sábado por la tarde diciéndome, hoy es el día de qué, porque claro, yo no sabía nada. Entonces nada, sí, hoy es el día que va a salir mi mujer y me ha dicho que se va con las amigas y estoy seguro que me va a ser infiel, ¿no? Entonces a raíz de ahí pues bueno, se hizo un seguimiento y se comprobó que en realidad era eso, y cuando yo le pregunto a mi amigo por qué lo querías saber o por qué necesitabas demostrarlo, porque el divorcio en este país no marca la culpabilidad, ni saber que te están siendo infiel va a mejorar algo tu rendimiento económico, ¿no? El proceso de divorcio, y me dijo, es que me estaba llamando loco todo el día, y ya por fin puedo demostrarle que yo no soy loco, que es ella la que me era infiel, ¿no? Ese es el argumento del inicio del libro, y a partir de ahí se desarrolla todas les herramientes necessàries per saber si t'estan sent infiel i poder-lo provar. De totes maneres, i això també ho deixa molt clar el llibre, malgrat siguis un cas de manual, és a dir, tu vegis una persona que té tot el perfil, que dona peu a tots els indicis, malgrat això, pot ser que no hi hagi cap infidelitat. De fet, n'expliques un cas en el llibre d'un amic també, doncs, que tenia una dona que ella es volia doncs, ja començar una investigació que se li van donar uns dies i en canvi va aconseguir reconduir la situació perquè malgrat que la dona donava entre cometes tots els indicis, donava el perfil, després resulta doncs, que no hi havia cap motiu real de sospita. Sí, y eso lo quiero dejar muy claro, pero sobre todo por los energúmenos y energúmenas que existen en la vida, que se convierten en personas controladoras, ¿no? Este no es un libro para controladores, ni este es un libro para personas celopáticas que quieran mantener bajo el yugo a su pareja.
y existen muchos indicios que luego son falsos. O sea, uno de los clásicos indicios que podríamos decir en una pareja es pues la falta de deseo sexual. Bueno, pues la falta de deseo sexual no solamente es porque puede estar desahogándose en otro lado, sino porque tiene una época de estrés o tiene o problemas personales que hacen que se aleje de su pareja y que se aleje de muchas otras cosas, ¿no? Y por eso marco durante todo el libro que hay que tener muy claras las cosas y no dejarse llevar por las emociones si uno busca al final saber una verdad. Si algú, sigui un home o una dona, comença a dutxar-se a casa només arribar cada nit al vespre, si té faltes no justificades, si quan el truques a la feina et diuen que està a casa i quan està, se suposa, a casa resulta doncs, que diu que està a la feina, si s'ha comprat un ordinador pel seu ús exclusiu i personal i comença a anar al gimnàs, comença a sospitar en sèrio, no? Bueno, sí, sobre todo el uso del móvil. En estos momentos el uso del móvil marca muchísimo las relaciones interpersonales, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi móvil profesional y en casa todo el mundo sabe que cuando yo voy a hablar de algo profesional, pues me voy a apartar, ¿no? Uh-huh. Pero claro, mi caso es un caso especial donde se rigen unas reglas de secreto profesional muy importantes. Clar. En la normalidad, ¿no? En la normalidad las parejas contestamos a las llamadas personales delante de nuestra pareja. Bueno, pues si eso cambia y empieza a apartarse, empieza a recibir llamadas que corta sistemáticamente o necesita salir a la calle no para pasear al perro, sino para hablar por teléfono, pues bueno, hay que empezar a sospechar. Clar. Simplemente eso, sospechar. Sospitar perquè per poder passar a l'acció i acabar de descobrir doncs, si realment hi ha motius o no per patir, el cert és que el llibre està ple de tècniques i en aquest cas les noves tecnologies no sé si ajuden o ens ho posen massa fàcil fins i tot. Bueno, yo creo que nos lo ponen fácil para ser infiel y nos lo ponen fácil para enganchar al infiel, ¿no? Está lleno de técnicas, de apps, de medidas que se pueden tomar para saber, para poder acceder, por ejemplo, al WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Pero de forma legal. Tú en la entradilla has dicho que yo me había implicado en la grabación de la Camarga y si algo se demostró con posterioridad es que las grabaciones incluso se pueden hacer legales. Por eso un juzgado me absolvió. Exacto. Bueno, pues entonces yo lo único que hago es explicar cómo realizar pues grabaciones o cómo realizar el control de un teléfono desde un punto de vista legal. Y eso es muy importante porque con la legislación española, no lo sé, la andorrana, sí lo puedo imaginar porque la andorrana es mucho más restrictiva en determinadas facetas, pero en la española concretamente existen pequeñas lagunas que nos permiten acceder, pero hay que tener muchísimo cuidado porque la gente que acceda ilegalmente a un WhatsApp de su pareja està cometiendo un delito que està penado con 1 o 4 años de cárcel. Sí, clar, és que això és el que no hem d'oblidar. A vegades pensem que la parella forma part de la nostra propietat i en podem disposar i oblidem que són persones autònomes que si ens volen enganyar, doncs ens enganyaran. El que passa és que, nos engañarán y tienen derecho a hacerlo. Sí. Eso es algo que nos olvidamos todas las personas porque por mucho que nos casemos o convivamos, no son de nuestra propiedad. El que passa és que no sé fins a quin punt tenen dret a enganyar-nos sense que reconduïm les normes del contracte que vam establir en el seu dia, que aquesta seria potser més el tema de debat. Però vaja, un cop que ho saps, què fas? Un cop saps que la teva parella t'és infidel, què fas? Ho fèiem 5 cèntims fa una estoneta, però clar, amb aquesta informació en el nostre entorn geogràfic el fet de ser infidel no penalitza, no és com als Estats Units, que és un delicte, o que pot ser constitutiu de delicte en alguns llocs. Aquí no ho és, per tant... Sí, y en el Reino Unido realiza muchísimas modificaciones económicas dentro de las compensaciones compensatorias que se producen al establecer un tipo latino. En España, en Andorra, en los países que nos regimos por las legislaciones italianas y francesas, ¿no? Originales me refiero, no existe una culpabilidad en el divorcio. Simplemente muchísimas veces es para sentarnos con nuestra pareja y a partir de ahí las personas tienen que pensar en reconducir su pareja, es decir, perdonar y reconducirla, que eso ya estaríamos dentro de un punto de vista psicológico o terapéutico desde el que yo no puedo entrar, o por otro lado romper. Y yo recomendaría que de manera civilizada, y sé que eso es muy difícil, romper la pareja y establecer unas reglas de juego nuevas, ¿no? Lo importante es enfrentarse a la pareja con las pruebas, no con imaginaciones, no con ideas, no con sospechas, y sentarnos y poder
establecer un nuevo futuro común, en muchas veces juntos y otras veces separados. Qui vulgui saber, doncs, o com a mínim tenir totes les eines per poder acabar d'eliminar, si és que hi ha alguna sospita al voltant de la fidelitat de la seva parella, doncs que sàpiga que té un bon manual en el qual trobarà totes les eines necessàries per tal de, com a mínim, sortir de dubtes, que això segurament és el pitjor dels martiris, sortir de dubtes. Cazando infieles, de Ediciones Corre la Voz. Moltíssimes gràcies, Francisco Marco, per ser avui amb nosaltres. Muchísimas gracias a ti, Noelia. Una abraçada, adéu, bon dia.